Hola, en este canal aprenderemos cómo revertir la entropía. Hola, bienvenidos a cómo revertir la entropía. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de relatividad general para principiantes después de un periodo de descanso. Ahora les traigo un tema pendiente que habíamos mencionado ya en anterior clase, creo, que es las ondas gravitacionales y cómo es que la relatividad general, la teoría de Einstein, las predice. Entonces, para hablar de esto, voy a usar los resultados que saqué en el video en donde hablé del el tensor métrico, los tensores de relatividad, el tensor Ricci, el de escalar de Ricci también. Voy a usar estas dos fórmulas que ya están deducidas en los otros videos, pueden buscarlas. Y también voy a usar la ecuación de campo de Einstein, que también la deducí de manera más pragmática en otro video también. Bueno, entonces vamos a utilizar estos dos resultados para llegar a las ondas gravitacionales. Entonces, ¿cómo podríamos analizar las ondas gravitacionales? Bueno, en primer lugar tenemos que ver cómo, si por ejemplo llegamos a una ecuación, ¿cómo podríamos saber que esa ecuación nos habla de ondas? Pues hablamos de ondas si tenemos una ecuación, por ejemplo, que es la segunda derivada de una función con respecto a x es igual a 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado eh, por la derivada de la función, la segunda derivada de la función con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de la onda. En general, puede ser la ecuación de onda en onda mecánica, incluso si acá se habla de campos, por ejemplo, eh, el campo eléctrico y el campo magnético, pues serían las ondas electromagnéticas. Es una ecuación de onda general y la vamos a acomodar de tal manera que se acomode más a los resultados de relatividad general. Por ejemplo, en relatividad general, la velocidad de la onda sería la velocidad de la luz. Entonces ponemos la velocidad de la luz aquí. Y ahora como esto es un escalar y esto es una variable que no se va a venir afectada por un escalar, pues lo podríamos meter. Y tendríamos que la derivada, segunda derivada, con respecto a c por t. Pero también recordemos que c por t era igual al x0. Entonces pondríamos x0, la segunda derivada de x0. Mientras que aquí sería la segunda derivada. Bueno, aquí podríamos agregar las otras derivadas con respecto a y, con respecto a z, ¿no? Pero se sobreentiende que están ahí en el x. Igual no, ahorita nos libramos de eso. Y aquí lo dejamos como la segunda derivada de x. Entonces lo pasamos a restar. Recordemos que también que la derivada de x0 la podríamos escribir de esta manera. Así. Y podríamos así, menos la segunda derivada de 1, que es de x, ¿verdad? Y la derivada con respecto a x1 sería 1. Ya tenemos la segunda derivada. Luego sobre f, actuando sobre f, es igual a 0. Lo he pasado a restar nada más y luego he agrupado los operadores de derivadas. Ahora vamos a separar esto. Esto sería como la derivada de 0, 0, menos derivada 1, 1, todo eso aplicado sobre f. Y también recordemos que por ejemplo, teníamos la derivada parcial sobre x mu y le metíamos al operador, bueno, perdón, el tensor métrico. Esto se subía y esto era así, ¿no? Y si esto era el tensor métrico del vacío, o sea, el Minkowski, la métrica de Minkowski,
Estoy repasando porque esto igual ya lo hemos visto. Esto se vuelve el 0 se vuelve como el de arriba. Aplicamos la métrica de Minkowski y el 1 se vuelve menos el subido. Entonces vamos a reemplazar eso aquí. Sería 0 con 0 menos 1, 1, f. Que me faltó el 0, igual a 0. Y aquí era más, porque el cambio de signo. Entonces ya tendríamos la parcial mu. Esto también, esto podría ser lo podríamos agregar 2 2 más 3 3 perdón, 3 3 y lo podríamos poner aquí y sería lo mismo, ¿no? Estaría acá y estaría contenido en esta suma que ya habíamos visto que era el convenio de suma de Einstein. Y tendríamos esta expresión. Y también recordemos que en relatividad se usaba una comita para expresar la derivada. Tenemos mu igual 0. Entonces todo esto simplemente es expresar la ecuación de la onda en diferente notación, en esta notación más compacta. Entonces, si queremos saber cómo se forma una onda matemáticamente, sería de esta manera. Entonces borro todo lo demás porque ya tenemos lo que queríamos, simplemente lo hemos escrito de otra manera. La ecuación de onda está escrita de otra manera. Nuestro objetivo va a ser llegar a esta ecuación y una vez tengamos esta ecuación de algo, no necesariamente f, pero si lo igualamos a cero acá, pues ya tendríamos una onda. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues simplemente tenemos que considerar como el universo entero. Imaginemos que esto es el universo entero simplificado en 2 dimensiones y que está ligeramente curvado por la presencia de materia y energía. Es, o sea, es prácticamente plano, salvo por un poquito de deformación. Esto ya está corroborado por las observaciones, está medido, así que podríamos decir que el universo, hasta donde sabemos, es plano, y recordemos que es el plano o vacío, que podías poner como la métrica de Minkowski. Y a eso le vamos a agregar una, una perturbación o un elemento muy pequeño, y ese elemento va a ser el H mu nu. Y esto va a ser la métrica de mu nu. Entonces, esta sería la métrica de todo el universo. Entonces, una métrica plana más un elemento pequeño que vamos, si por ejemplo encontramos al cuadrado, lo vamos a aproximar a 0, ¿ya? Porque es muy pequeño. Listo. Entonces, esta va a ser nuestra línea de trabajo. Ya esto ya habíamos hecho algo similar cuando hablábamos del límite newtoniano. Y bueno, la línea de trabajo es la misma. Entonces ya sabemos por dónde empezar. Trabajamos con esto. Entonces, continuamos sacando los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel parten de la métrica y nosotros ya tenemos la métrica, así que simplemente vamos a reemplazar. Y también un dato importante que nos va a servir es que la inversa de esta métrica, recuerden que la inversa de la métrica se expresaba así, con los superíndices, va a ser el eta mu nu menos h mu nu. Esto lo pueden verificar fácilmente multiplicando estos dos y asegurándonos de que nos dé el delta Kronecker. El delta Kronecker. Y si nos da eso, pues está correcto. Y con eso se verifica, bastante sencillo. Y este resultado también lo vamos a usar. Aquí, ¿no? Justamente. Y entonces, ahora sí, con estos dos resultados podemos reemplazarlos. Voy a empezar con estos dos. Con estos tres.
que es que estas son las derivadas de la métrica. Entonces, ¿qué pasa si nosotros derivamos la métrica? Por ejemplo, mu nu lo derivamos con respecto a un alfa. Pues esto de que son constantes, recuerden que la métrica de Minkowski es constante, es 1, menos 1, menos 1, menos 1. Todo eso acá son ceros. Es la métrica de Minkowski. Así que si derivamos esto, simplemente sería como derivar el h. Entonces podemos reemplazar estos g's por h. Y este g alfa gamma va a ser esto de aquí. Pero cuando nosotros pongamos esto, no lo voy a poner por si acaso, eta mu nu menos h mu nu. Cuando nosotros hagamos el producto de este con estos y estos con cada uno de estos, acá va a haber un h por un h, o sea, un h al cuadrado, o sea, estaría en el orden cuadrático, ¿no? Y vamos a despreciar todo lo que sea h al cuadrado. Así que el único término que va a permanecer va a ser los que están con el eta, con esta de acá. Así que esto no nos sirve. Y bueno, no era mu, pero ya entienden, el razonamiento es el mismo. Entonces acá sería eta alfa gamma. Y ya está. Ya tendríamos los símbolos de Christoffel. Incluso podríamos hacer una cosa más aquí. Y es que podríamos meter esto aquí. Recordemos también que el tensor métrico lo que hace es subir y bajar índices. Por ejemplo, si tenemos esto de aquí, esto se convierte en a nu. Entonces es como si se cancelara esto y se reemplaza el nu aquí. Entonces, en este caso, como estamos hablando del h, si por ejemplo nosotros queremos elevarle un índice a h, pues aplicaríamos el tensor métrico inverso, o sea, eta mu nu menos h mu nu, eso aplicado sobre h, digamos, nu alfa. Si nosotros lo aplicamos sobre h, a las finales vamos a tener eta mu nu por h nu alfa menos h mu nu h nu alfa. Esto de aquí se va a ir porque está en h al cuadrado y esto estamos despreciándolo. Así que el único que va a subir índices va a ser el eta. Va a ser el tensor de, perdón, la métrica de Minkowski. Esta es Minkowski. Entonces solamente el Minkowski nos va a servir para subir índices. Ya, esto no nos sirve. Listo. Entonces, suficiente con subirle los índices aquí. Vamos a ver, aquí sería igual a un medio por h. Subimos, como si canceláramos esto. Subimos mu, alfa, nu, más eta. Acá también cancelamos este y subimos el alfa. Sería, perdón, acá es h. H. Se va el gamma. Nu, alfa, mu, menos h, mu, nu. Acá se va este y subimos el alfa. Y ya está. Entonces ya tenemos nuestro resultado más importante de los símbolos de Christoffel, que son estos. Listo. Entonces ya lo demás lo borramos. Listo. Este es el resultado importante. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos hallar el tensor de Ricci. Recuerden que el tensor de Ricci está implícitamente en la ecuación de campo de Einstein, así que lo necesitamos. Y viene del tensor de Riemann. Y el tensor de Riemann, a su vez, viene de los símbolos de Christoffel. Así que lo vamos a usar. Lo usamos. Lo usamos aquí. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una observación. Y es que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos el símbolo de Christoffel dos veces, pues nos va a salir en orden de h al cuadrado. Y como nos sale en orden de h al cuadrado, este
factor se desprecia. Y lo mismo con este, ¿no? Son dos símbolos de Christoffel y el símbolo de Christoffel está en función de h, así que sería en función de h y en función de h, esto estaría en función de h al cuadrado. Así que también se va. Entonces vamos a eliminarlos y ya tenemos el tensor de Ricci. Así. Bueno, este es aproximado. Bueno, aquí no. Aquí sería aproximado. Habíamos eliminado esto. Y aquí también, para ser más precisos, esto es aproximado, no es igual. Listo. Entonces ya tenemos esto de aquí. Simplemente hay que reemplazar por lo que ya tenemos, por el símbolo de Christoffel que ya tenemos. Entonces reemplazamos. Esto sería igual. Listo, ya lo tengo todo reemplazado. Y ojo aquí, he reemplazado el nu por el alfa, porque aquí está mu alfa. Y luego le he agregado una derivada más con respecto a justo lo que está aquí. Por ejemplo, acá está derivado con respecto a alfa, así que a todos le he agregado un alfa. Y luego aquí está derivado con respecto a nu, así que a todos le he agregado un nu. Y bueno, acá he reemplazado el alfa, está en amarillo. Nada más. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar por los resultados que ya tenemos. Correcto. Bueno, aunque hay que aclarar que, por ejemplo, h mu, coma, bueno, h mu alfa, alfa nu es lo mismo que h mu alfa, alfa nu. Como sabemos que es lo mismo, pues simplemente si, por ejemplo, acá podríamos hacer esto, h mu, podríamos bajar el alfa, con el tensor métrico, con la métrica de Minkowski. Podemos bajarlo como gamma, digamos, gamma y alfa, alfa no. Y luego podríamos hacer lo mismo. Podríamos subir alfa con el tensor métrico de nuevo. Subimos este, se va el alfa y se convierte en gamma. O sea, sería h gamma, gamma no. Pero estos son índices repetidos, así que como son índices repetidos, yo lo puedo cambiar por cualquier otro índice que no esté, ¿no? No lo podría cambiar por nu, pero lo puedo cambiar por alfa. Sería mu, alfa, alfa. Entonces, efectivamente es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, esto de aquí está restando este, así que se va. Ah, y aquí era menos, que me he equivocado. Aquí es menos. Ajá. Esto de aquí se cancela con este y esto se vuelve menos. Correcto. Listo. Entonces ya tenemos el tensor de Ricci. Correcto. Voy a borrar para guardar los resultados. Listo, ya tenemos el tensor de Ricci. Bueno, ahora tenemos que encontrar el escalar de Ricci. El escalar de Ricci lo encontramos como el G mu nu, usando el tensor de Ricci mu nu. Esta es la definición y como sabemos el tensor métrico es el de Minkowski menos el H mu nu. Y como el tensor de Riemann, perdón, el tensor de Ricci ya está en función de las H's, pues entonces cuando lo multiplicamos por estas H's, todas las H's se van a ir porque están en el orden H al cuadrado y esto ya se desprecia. Así que simplemente vamos a considerar el tensor de Minkowski, el tensor métrico de Minkowski, por el resultado que teníamos aquí. Le damos ese resultado. Ya. Entonces, ahora vamos a meter el de Minkowski. Ya sabemos que el de Minkowski sube, baja los índices de H. Así que esto sería un medio del eta mu nu
Listo. Entonces aquí sería un medio de aquí podríamos subir el nu. Cancelamos el mu, subimos el nu. Quedaría el nu. Sería h nu alfa, nu alfa. Más, aquí lo mismo, se va el nu y subiría el mu. Sería h mu alfa, mu alfa. Menos, aquí lo mismo, podría cancelar el mu, subir el nu. Entonces sería h nu, nu. Y bueno, el orden de los factores, esto es nu, nu, es lo mismo que h, nu y nu. Esto lo pueden verificar usando el tensor métrico, porque el tensor métrico es simétrico, este es simétrico, y el h también es simétrico. Así que no hay problema si hacemos esto. Entonces esto sería h nu, nu, alfa, alfa, menos, aquí lo mismo, subiríamos este de aquí, nu, sería h alfa, 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 nu, nu y nu. Podemos intercambiar las derivadas también. Listo. ¿Por qué hice esto? Pues para que se parezcan todos. Y por ejemplo, aquí nu y nu son índices repetidos. Aquí mu y mu son índices repetidos. Estos también son índices repetidos. Todos son índices repetidos porque tiene sentido. Esto es un escalar, no tiene índices. Así que si por ahí quedará un índice repetido es porque algo está mal. Entonces, esto de aquí lo puedo cambiar. Le puedo cambiar de nombre. Le voy a poner mu. Le pongo mu. Vemos que esto y esto son iguales. Lo mismo aquí. Si le cambio a este y a este, bueno, esto lo puedo cambiar, puedo cambiarle de nombre a los dos, intercambiarlo. Y esto puede ser nu, va a ser nu, alfa, alfa, nu, alfa, alfa. Entonces estos son los mismos y porque está con un medio, sería lo mismo, sumo dos veces, sería dos veces esto. Y, bueno, y porque está por un medio, pues se va el 2. Nos quedaría que esto es h mu alfa, mu alfa, menos h nu, alfa, alfa. Y eso sería el escalar de Ricci. Entonces ya tenemos el escalar de Ricci y prácticamente la ecuación de Einstein está completa. Le voy a cambiar el mu por otra letra. Sería h, pero lo voy a cambiar por alfa, beta, alfa, beta, menos h, alfa, alfa, beta, beta. Listo. Listo. Y tenemos el escalar de Ricci. Correcto. Ya está. Entonces tenemos el tensor de Ricci, el escalar de Ricci. Y listo. Nada más. Ahora simplemente los ponemos dentro de la ecuación de Einstein. Pero antes de hacerlo, vamos a simplificar alguna cosa más. Y es que de nuevo tenemos R mu nu menos un medio del tensor escalar de Ricci multiplicado por el tensor métrico que sería el de Minkowski más el h mu nu. Pero el tensor de Ricci, el escalar de Ricci ya está en función de h's. Así que si nosotros le aumentamos otra h con pues se va a ir. Se vuelve h al cuadrado, así que se va. Entonces simplemente podríamos aproximar esto como R mu nu menos un medio de eta mu nu por el escalar de Ricci. Y ese sería nuestro tensor de Einstein. Entonces esto lo voy a borrar ya. Entonces es prácticamente la línea del razonamiento que estamos siguiendo desde que empezamos. Es esto, ¿no? El tensor de Einstein va a ser igual, bueno, va a ser aproximadamente esto. Y acá le podremos multiplicar por 2
Y lo multiplicamos acá por 2. Acá nos quedaría 2 menos este. Y ya está. Ya. Y esto va a ser igual a o aproximadamente 16 pi por el tensor de energía-momento. Pero recordemos que estamos hablando de un espacio-tiempo plano prácticamente. O sea, esto sería el plano y acá está como que un poco curvado. Así que esto lo podríamos aproximar a cero. Porque prácticamente no hay nada en el vacío, en todo el universo. Listo, entonces el problema simplemente queda a esto aproximarlo a cero. Listo, correcto. Entonces, el tensor de dos veces el tensor de Ricci sería, pues acá lo paso a multiplicar el 2 y listo. Entonces lo escribimos, sería esto de aquí, menos el eta mu nu multiplicado por el h alfa beta, alfa beta, menos esto. Listo. Entonces esto de aquí nos va a dar igual a cero. Entonces, bueno, prácticamente ya está la ecuación. Simplemente, bueno, hay que simplificar muchas cosas, pero el concepto ya está. Entonces, como esto creo que ya no nos va a servir, vamos a borrar. Y ahora lo que vamos a hacer es definir algunas cosas. Por ejemplo, que el h, vemos algo bastante común aquí, que tenemos h alfa alfa. Y este de aquí también está, h alfa alfa. A eso de ahí le vamos a llamar h. H alfa con alfa, eso lo vamos a llamar como h, que sería la traza, ¿no? Esto es la traza. En tensores, esto sería la traza de h. Esa sería la traza. Entonces con eso simplificamos un poco la notación, borramos estos repetidos, por ejemplo. Borramos este de aquí. Ya está. Entonces, eso hemos simplificado. Y también vamos a definir una nueva cosa, que es que el h barra, es algo nuevo, es igual, lo vamos a definir como h barra mu nu, es como h mu nu menos un medio de el eta mu nu por el h solo, que ya estaba definido anteriormente. Entonces, esto se parece al tensor de Einstein, porque esto en vez de h vamos en r, ¿no? Menos un medio de la métrica y por el r. Se parece bastante y lo vamos a definir como esa barra. Entonces, antes de reemplazar aquí, vamos a hacer otra cosa y es que vamos a aplicarle otra vez la barra. Pasa hacia h mu nu. Le aplico dos veces la barra. Esto sería igual a al h mu nu barra menos un medio de eta mu nu por el h barra. Y entonces, ¿qué es esto? Bueno, primero tendríamos que ver qué es h barra. H barra sola sería igual al h barra de alfa, alfa, alfa. Es un poco más acá. Alfa, alfa. Y ahí está. Es eso. Entonces, reemplazamos aquí. Es como si lo multiplicáramos ya por el tensor de la métrica de Minkowski. Sería h alfa, alfa menos medio de eta alfa, alfa por h. Y h es un escalar, así que no hacemos nada. Esto de aquí lo podemos ver así. Recordemos que la métrica invertía, por ejemplo, ¿no? Invertida, alfa, beta, multiplicada por la métrica con los índices abajo, beta, gamma, digamos. Recordemos que esto nos daba, si multiplicábamos un tensor
con su inverso, nos daba el delta Kronecker y se eliminaban estos dos y tendríamos alfa, gamma. Pero también recordemos que el tensor métrico nos sube un índice. Entonces podremos verlo como si esto de aquí se eliminara y lo subiéramos este. Eta, alfa, gamma. Eso sería el delta Kronecker, alfa, gamma. Entonces, cuando tenemos la métrica con un índice arriba y un índice abajo, es porque es el delta Kronecker. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos repetidos? Recordemos que los índices repetidos significan esto. Alfa, alfa es igual a eta 0, 0 más eta 1, 1 más eta 2, 2 más eta 3, 3. Esto es lo que significa. Entonces, si esto es igual al delta Kronecker, pues ponemos aquí el delta Kronecker. Vamos al delta Kronecker. ¿Ya? Y recordemos que el delta Kronecker cuando los índices son iguales es 1, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces, esto de aquí nos da 4, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto de aquí. Entonces, el eta alfa, alfa nos da 1. Eso sería el resultado. Y pues simplemente lo reemplazamos aquí, aquí. Vamos a borrar. Ah, perdón, aquí es 4, no sé por qué le puse 1, es 4. 4. Entonces reemplazamos esto por 4. Entre 2 me da 2, sería menos 2. Menos 2, h. Y esto de aquí es conocido. Esto de aquí es h, h alfa alfa, recordemos que es h, así que lo ponemos como h. Y entonces h menos 2h es menos h. Entonces ya tenemos otro resultado importante. H barra es lo mismo que menos h. Y entonces lo reemplazamos aquí. Esto es menos h. O sea, menos h. Y si lo sacamos afuera, pues sería más. Listo. Pero ahora también el h mu nu barra, sabemos que es, por definición, es esto de aquí. Así que lo ponemos h mu nu menos un medio del eta mu nu h más un medio del eta mu nu h. Y estos dos son iguales, así que se van. Y tenemos que el h barra barra mu nu es lo mismo que h mu nu. Bueno, en realidad este resultado no nos va a servir mucho, pero recordemos también que h barra barra mu nu, esto es h barra mu nu menos un medio del eta mu nu por el h. Y esto es, hemos visto que esto ya es h. Es h barra. Entonces esto es h mu nu. Listo. Entonces ahora sí tenemos el h para reemplazarlo con las h barras. Tenemos las h por reemplazarlo con las h barras. Voy a ponerlo aquí. H mu nu es igual a h barra mu nu menos medio del h delta mu nu. H barra. Ya está. Y ahora sí, después de tantos artificios, pues ya podemos reemplazar. Las finales solamente vamos a usar este para reemplazar aquí los valores. Reemplazamos el primero. Reemplazamos el primero. Reemplazamos los primeros. Esto va a ser igual a... Lo voy a reemplazar así para no ocupar tanto espacio. Uno por uno. Sería h barra
mu alfa, nu alfa, menos un medio del eta, mu alfa, nu alfa por el h barra. Ujú. Perdón, aquí no es si derivamos esto con respecto a nu y alfa, pues no se va a volver cero, así que no lo vamos a considerar. Y el único que vamos a derivar es este de aquí, mu alfa, y eso sería acá, nu alfa. Correcto. ¿Mm? Aquí creo que he cometido un error. Mu alfa, nu alfa. Ah, este, podría cambiar esto de aquí. Antes de reemplazar, voy a mover esto. Recordemos que esto lo podría subir y bajar sin ningún problema. Esto también. Porque si subo uno y luego subo el otro, no hay ningún problema. Ya lo había demostrado. Un momento. Y ya está. Esto para tener el eta mu alfa aquí, sin alteraciones. Y simplemente para eso. Bajamos este y subimos el otro. Solo en estos casos se puede hacer porque estamos con una métrica que es constante. Listo, entonces ya tenemos esto. Ahora lo mismo hacemos para el otro, que va a ser prácticamente lo mismo. Esto es un trabajo un poco engorroso, pero se tiene que hacer. Volvemos a hacer lo mismo prácticamente, simplemente acá, en vez de intercambiamos mu por el nu. Vamos a intercambiarlo nada más. Es mu por el nu, mu por el nu. Ya. Sería nu, mu y nu, mu. Ya está. Luego continuamos con el menos h mu nu, alfa alfa. Y hacemos, reemplazamos nada más. Y nos quedaría menos h mu nu, alfa alfa, más. Simplemente ya con todo el signo, para simplemente sumar, un medio de eta mu nu, h barra, alfa alfa. Y luego en el siguiente, esto es h, mu nu, pero igual a, como vemos, el h es igual al menos h. El h barra es lo mismo que menos h, así que el h es el menos el h barra. Menos el h barra, mu nu. Ya está. Y luego el siguiente sería menos eta mu nu por h alfa beta, alfa y beta. Listo. Entonces eso va a ser igual a menos eta mu nu h barra alfa beta, alfa beta. Podemos subir y bajar igual que en el otro. Más un medio del eta mu nu, eta alfa beta, h barra, alfa y beta. Ya está. Y por último tenemos el de aquí, que sería eta mu nu, h, beta, beta. Y esto lo vamos a igualar a el espacio, que no alcanza espacio. Y ya está, espero que todavía se vea. Esto de aquí va a ser igual a lo mismo, sería mm, esto de aquí lo cambiamos por el signo negativo, como ya habíamos visto acá. Sería eta mu nu menos h barra, beta y beta. Y ya está. Ahora sí, al fin.
Esto de aquí, el eta me va a cancelar unos índices. Por ejemplo, acá cancelo este con este. Y esto se vuelve mu, mu, nu. ¿Sí? Me voy a escribirlo mejor. Entonces, esto de aquí me cancela los índices. Y esto se vuelve mu, nu. Mu, nu. Y ya está. Lo mismo aquí. El alfa se va a cancelar. El índice. Y el nu se reemplaza acá. Y se nos va el eta. Y tenemos esto. ¿Mm? Aquí me equivoqué. Creo que aquí es el barra. Aquí va con el barra. Y ya está. Listo. Aquí no pasa nada. Aquí, bueno, acá prácticamente ya lo podemos cancelar. Esto es menos. Perdón, aquí es menos. Por ende, esto es más. Hay que tener cuidado con los signos. Ahí está. Esto es menos, esto es más. Porque esto se tiene que ir con estos de aquí. Porque si sumamos esto sería menos un medio. Estos dos son iguales, ¿no? Son h barra, coma, mu, nu. Sumamos sería menos un medio más un medio, menos menos un medio, menos un medio, menos uno, más h barra, coma, mu, nu. Esto se va a ir. Entonces, esto de aquí se va con este de aquí. Entonces ya nos deshicimos de de una cosa. Y ya está. Ahora el siguiente que se va, este de acá se va, y el de aquí, ya. Por ejemplo, acá también, el eta va a bajar el índice aquí, este con este. Pues entonces el beta se queda aquí. Lo baja el índice y se nos va el eta. Y ya está. Ya. Luego este de aquí con este de aquí son lo mismo, simplemente que en vez de beta es alfa, lo podemos reemplazar. Es índice repetido, no hay ningún problema si le cambiamos de nombre. Entonces este y este son lo mismo, que si lo sumamos al E1, y este de aquí es lo mismo que este de aquí, que también le podemos cambiar el este por alfa. Entonces lo voy a cambiar mejor. Cambiamos por alfa, así, y ya está. Entonces este con este lo sumamos y nos sale lo mismo que esto. Así que se van estos tres. Se va este con este y este. Y ya está. Entonces ya tenemos esos resultados que se nos han ido. Y listo. Entonces simplemente nos quedan 4 términos. Ya los voy a borrar. Voy a borrar esto, que se fue. Esto también se fue. Esto también se fue. Esto también. Esto de acá se va. Y este también se va. Y listo. Entonces nos quedan estos 4 términos. Y es que le cambiamos por esa notación con la barra. Y ya está. Un poco complicado de operar, pero ya lo tenemos. Acomodamos ahora sí en una sola ecuación. Y ya está. Esto igual a 0. Listo. Aquí hay más. Y ya está. Listo. Entonces ahora viene la última jugada, que es, eh, bueno, ya llevamos bastante tiempo en el video, pero vamos a aplicar algo que se llama la norma, bueno, se llama la regla de normalización de Hilbert, que es que el h barra mu alfa, alfa es igual a 0. Esa va a ser la regla. Esto viene de demostrar que, por ejemplo, la métrica mu nu primada nos va a dar lo mismo. El eta mu nu primada más un h mu nu primado. Y esto de aquí nos va a dar la misma física que lo que ya habíamos hecho sin las primas. Sin las primas.
Entonces, partiendo de eso y haciendo las transformaciones de difeomorfismos que ya habíamos visto, al métrica, haciendo todo eso, vamos a llegar que esto de aquí no cambia la física. Es parecido al potencial que, por ejemplo, las derivadas con respecto al del potencial electromagnético son cero. Porque esto no altera la física, si hacemos la divergencia, perdón, la rotacional de esto, no va a alterar la física. Entonces, con esa regla, la física se mantiene indistintivamente. Entonces, si aplicamos esto de aquí, estos términos de aquí se van a ir. Recordemos que podemos subir y bajar este y nos quedaría igualito a este. O podemos multiplicar acá por el tensor métrico y esto de aquí se va a ir con este de aquí y con este de aquí también, completamente directo. Y ya está. Entonces simplemente nos vamos a quedar con esto. Y le cambiamos de signo porque está igual a 0 y ya está. Entonces, usando la regla de normalización de Hilbert, nos quedamos con esta ecuación, que era justamente lo que queríamos. Esto de aquí es lo mismo que esto, alfa, alfa de h mono barra 0. Y esto de aquí es una ecuación de onda. Igual. Entonces, esto es la ecuación de onda gravitacional. Y con esto hemos llegado a la conclusión de que existen ondas gravitacionales en el espacio-tiempo. O ondas que se expanden espacio y expanden tiempo, ¿no? Alrededor del universo. Si por ejemplo hay una perturbación grande, se van a formar pliegues de espacio-tiempo y van a viajar a la velocidad de la luz. Y listo. Eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Esto es más una curiosidad que podemos encontrar porque si bien se han detectado las ondas gravitacionales experimentalmente gracias a LIGO, mm, para poder hablar un poco más a profundidad se necesita más conocimiento. Esto es como que una introducción a lo que son las ondas gravitacionales, pero falta mucho más por ver y es un tema mucho más complejo, pero por ahora aquí está una demostración sencilla para entrar un poco al tema. Listo. Ojo que acá es solamente una barra, parece que hay dos. Listo. Entonces espero les haya gustado, ya continuaremos haciendo más videos de gravitación y ondas gravitacionales y nos vemos hasta la próxima. Gracias.